¿Te parece que entremos en materia política revisando cómo han quedado los presidenciales después de conocer la encuesta del CEP? Bueno, Gabriel Boric y Sebastián Sichel lideran las preferencias en la carrera presidencial según los datos entregados por el Centro de Estudios Públicos. Se dieron a conocer durante la jornada. Para profundizar en estos resultados estamos con Mauricio Morales, cientista político de la Universidad de Talca. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Noticias 24. Hola Iván, tanto tiempo, muy buenas tardes. Harto tiempo que no nos veíamos, Mauricio. Partamos primero por esta definición que se ha hecho. Yo diría, la hemos escuchado otras veces, de lo líquido que está el escenario político. ¿Cómo ves tú a la luz de los números que entrega la encuesta del CEP? Bueno, lo primero, Iván, son algunas precisiones metodológicas de la encuesta porque comparativamente con otras encuestas que hemos conocido, estos resultados no van tan en línea en términos de volumen de apoyo para cada uno de los candidatos por dos razones. La primera es porque esta es una encuesta que está un tanto desfasada, el terreno se hizo fundamentalmente en el mes de agosto, y en segundo lugar, Iván, algo muy importante, que la encuesta pregunta por quién le gustaría que fuese el próximo presidente, lo que es una preferencia electoral, pero no es una pregunta de intención de voto, como sí lo están haciendo otras encuestas de opinión. Las encuestas que hacen la pregunta de intención de voto es aplicar la pregunta clásica. Si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? De hecho, en la del CEP no aparece la nómina completa de candidatos. Por lo tanto, si bien el CEP anuncia un escenario de incertidumbre, en realidad hay cuestiones metodológicas de fondo que explican este resultado y también dan cuenta de por qué no se acoge en toda su magnitud a otras encuestas que hemos conocido hasta ahora. A ver, Mauricio, tenemos de hecho en pantalla la pregunta a la cual tú haces alusión y que uno podría, tú dices no es una intención de voto, pero bastante más que la otra, quien cree, ¿no? Pero analicemos esta primero. ¿Quién le gustaría a usted que fuera él o la próxima presidenta de Chile? Y ahí uno ve que hay prácticamente un empate en los dos primeros lugares entre Boric y Sichel, con preferencia para Gabriel Boric por 2 puntos, ¿no? 13-11. Y Proboste, que entra un poco más tarde en la carrera, luego de la primaria, no la primaria convencional, no la primaria legal que hace su sector, con un 6%, y todo el resto es intención de voto muy baja. Incluso, como tú bien señalabas, aparece Jadwe y Giles, que no van a estar en la papeleta, y no aparecen Meo o Artés, que sí van a estar. En esta pregunta en lo concreto, ¿tú avisoras allí que hay dos candidatos que claramente van a segunda vuelta o no, o ese 50% que todavía no sabes es demasiado relevante? Ese 50% es extraordinariamente relevante, Iván. De hecho, si uno compara esta encuesta con la que se hizo el año 2017 para la elección presidencial de ese año, acá observamos un 50% que dice no sé o no contesta, en circunstancias de que el año 2017 la cifra era solo del 35%. Esto denota la debilidad general que tienen todas las candidaturas. Alguien podría decir, oye, pero en la primaria participaron más de 3.100.000 personas, en la primaria que dejó como ganador a Sichel y a Boric, y por lo tanto no es que sean candidatos débiles. Bueno, tenemos como parangón precisamente las elecciones primarias de 2017 y de 2013, en que también participó un gran volumen de personas, y los candidatos que ganaron sistemáticamente marcaban sobre los 25 puntos. Y acá tenemos candidatos que están marcando 13, 11 puntos, y por lo tanto el panorama naturalmente que se encuentra más abierto. Pero si lo comparamos, Iván, con otras encuestas como la CADEM o algunas otras que están apareciendo hoy por hoy, las cifras son mayores a las que estamos viendo acá, pero con el orden más o menos similar al que estamos mirando en esta gráfica. Con mayores volúmenes probablemente para Boric, una distancia un poquito más grande con Sichel, pero como tú bien dices, la puesta en la grilla largada está más o menos en las mismas posiciones. Ahora, Mauricio, todos los candidatos que aparecen allí nombrados no le ganan al candidato no sabe. El candidato no sabe tiene 50 puntos porcentuales sin haber hecho nada todavía, o mucho, diría uno. Ha hecho tanto que la gente finalmente no sabe por quién votar. ¿Eso qué tiene que ver con la oferta política que no termina de convencer a la ciudadanía? Porque hay, evidentemente, allí alguna renovación importante de las caras de quienes aspiran a ser presidente de la República, ¿no? Llevamos 4 periodos entre Bachelet y Piñera, ¿no? Alternándose Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera. ¿Tiene que ver con la oferta política? ¿Tiene que ver con la cantidad enorme de procesos electorales que hemos tenido en el último tiempo en nuestro país? ¿O tiene que ver en que la energía política a lo mejor está puesta más bien en la convención constitucional y lo que está ocurriendo allí?
Yo coincido con todo lo que acabas de decir y me voy a quedar con una cosa en particular, que tiene que ver con el exceso de elecciones. Solamente este año vamos a estar eligiendo más de 3.200 cargos de elección popular en 7 meses y vamos a tener, o a diciembre vamos a haber contabilizado durante este año más de 18.000 candidatos en competencia. Hay un proceso de saturación vía elecciones, lo que naturalmente comienza a distanciar un tanto a la ciudadanía de esas mismas elecciones por una cuestión que se llama fatiga electoral. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que si bien lo que se está discutiendo en la convención es más relevante de lo que suceda en las próximas elecciones presidenciales, en Chile el presidente sigue siendo una figura extraordinariamente relevante. Insisto, en paralelo a una convención constitucional que está discutiendo cuestiones mucho más relevantes de lo que pueda sugerir algún candidato presidencial para su próximo gobierno. En tercer lugar, claro, existe evidentemente una debilidad de los candidatos presidenciales. No es lo mismo tener a Piñera y Bachelet en competencia que tener a candidatos nuevos en la carrera presidencial. Y por último, Iván, que es la hipótesis rival, es que en realidad la ciudadanía está tomando más tarde las decisiones y por lo tanto está esperando probablemente los debates presidenciales y el inicio oficial de la campaña electoral, y de esa manera ese 50% se debiese derrumbar de manera mucho más acelerada. Mauricio, se pueden hacer tantas lecturas de esto y de hecho hace algunos minutos escuchábamos las reacciones de los comandos, todos tratan de sacar alguna cuenta alegre, de eso se trata un poco, ¿no? Como en los comentaristas de fútbol, siempre hay alguna manera de interpretar los resultados. Primero, en un escenario líquido como este, con ningún candidato que esté despegado por sobre el resto, ¿no? O sea, aquí no hay uno que mira al resto por sobre el hombro y diga esta carrera la tengo corrida. 2 meses en política son una eternidad, pero sin embargo están a la vuelta de la esquina, ¿no? Aunque parezca mucho tiempo, están a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se decide una elección de estas características? ¿Por errores no forzados? ¿Por ir a buscar ese 50%? Y por otra parte, ¿sabemos ese 50% qué identidad política tiene? Mira, ese 50% generalmente son personas más desafectas en la escala ideológica y en la identificación con partidos. Por lo tanto, es mucho más difícil acceder a ellos vía lo que tradicionalmente se conoce como infantería electoral, es decir, aquellas personas que son movilizadas por los partidos políticos y que de esa manera acceden a las urnas. Ese momento, al parecer, los partidos ya lo tienen copado, ya hicieron esa tarea o por lo menos o la están realizando, o en el peor de los casos la van a realizar, pero no va a ser posible movilizar a ese 50% restante. En segundo lugar, tenemos que esperar lo que suceda a nivel de debates presidenciales. Últimamente estamos viendo que los debates pueden ser situaciones críticas que expliquen la intención de voto por algún candidato en competencia. Y en tercer lugar, como tú lo decías, los errores no forzados. Y esos errores no forzados pueden pasar por pifiar definitivamente en lo que es la discusión a nivel nacional, esto de pelearse por el cartón o pelearse por el número de hijos, y también tiene que ver con candidatos que sean capaces de entregar gobernabilidad en un escenario de extrema incertidumbre. Como nunca antes en la historia reciente de Chile, estas elecciones están abiertas, como lo comentábamos en un principio, pero el candidato que sea capaz de tener esa imagen de orden y gobernabilidad seguramente va a ser el que se va a imponer en los próximos comicios. En ese sentido, Mauricio, viendo lo que está en disputa, ¿no? Y también teniendo este concepto que tú señalas que es bien interesante, el de la fatiga electoral, acá hay un movimiento hacia el centro político. Allí se juegan, por decirlo coloquialmente, las lucas electorales. O sea, hay que ir a buscar ese electorado del centro. O, por ejemplo, si uno pensara, no sé, en una candidatura como la de Boris, que es quien aparece con la primera opción, en esta y en otras encuestas, ¿no? O él tiene que ir a reconquistar ese electorado que quedó viudo de la candidatura de Jadwe. El centro es mucho más relevante y era mucho más importante cuando teníamos voto obligatorio. Con voto voluntario, las personas que tienen mayor chance de votar son las personas que están ubicadas en los extremos ideológicos. Por una cuestión de convicción de ideas, esas personas siempre van a salir a votar. Cada vez que nosotros medimos la participación electoral nos damos cuenta de eso. Es decir, que las personas de centro tienen menor chance de salir a votar en comparación con las personas que están en los extremos. La gente de centro se ve motivada a participar
en mayor envergadura cuando percibe escenarios de incertidumbre precisamente como el que estamos viendo ahora. Y ahí una candidatura moderada sí podría tener asidero. De hecho, si uno compara, por ejemplo, algunas transiciones a la democracia en América Latina, particularmente en Chile o en América Central, los partidos que lograron ganar después de las transiciones, que eran periodos de extrema incertidumbre, eran partidos moderados o partidos de centro. Sin llevar al extremo el ejemplo, a la situación que está viviendo el país, una candidatura de esas características podría tener éxito, dado que precisamente el volumen de personas de centro aumentó con respecto a la medición del año 2019. Y la gran pregunta es cómo se accede a ese tipo de votantes, más allá de lo que acabo de señalar, asociado al orden y la incertidumbre. ¿Qué te diría yo? Yo te diría dos cosas solamente. Primero, que hay que tener bastante ojo con la composición etaria de ese grupo. Sabemos que en el último plebiscito, por ejemplo, votaron los jóvenes en cerca de un 60% y los mayores votaron en cerca de un 40%. Y en segundo lugar, que las mujeres sistemáticamente han estado votando más que los hombres. Las mujeres jóvenes votan casi 10 puntos más que los hombres jóvenes y hasta los 72 años las mujeres siguen votando más. Por lo tanto, cualquier candidato presidencial que quiera ser exitoso debiese mirar esta evidencia. Ahora, Mauricio, viendo los números, los fríos números que entrega la CEP, y tú bien decías, las otras encuestas que se conocen, ¿acá hay candidatos grandes y candidatos chicos o están todos en una misma situación? Porque lo natural es pensar que aquí hay al menos dos o tres grupos, ¿no? Sichel, Boric, que aparecen en esta, insisto, y en otra encuesta con la primera preferencia. Después está Jadna Proboste en una situación como de expectativa, si tú crees, porque en casi todos los estudios de medición queda allí ella y pegadito Kast, podríamos decir, como que ahí está el tercero y cuarto, no sé. Y el resto aparecen con muchas menos opciones con respecto a todas las candidaturas y tienen que desplegarse y vendrán los debates y la franja y todo lo demás, pero Meo, Parisi y Artés aparecen con menos chance. ¿Hay distintas ligas de candidatos o están todos con un nivel de adhesión tan bajo que no hay candidatos grandes y chicos? Yo diría que hay menos candidatos grandes en comparación con la elección de 2017 y esto se deja ver precisamente en la encuesta que estamos analizando acá. E incluso te diría más, tenemos a Boric, Sichel, Proboste, Kast y mucho ojo con lo que pueda suceder con Franco Parisi. Él en las elecciones de 2013 sacó más de 500.000 votos, sí, claro. Se aproximó a cerca del 10 o el 11% de votación, por lo tanto es un candidato temible. El que más le podría temer es Sichel, teóricamente hablando y pensando en el elector al que apunta Parisi, pero también Boric, porque si es que uno examina las bases electorales de Parisi, por lo menos el 2013, y de acuerdo a otras encuestas que han aparecido, le resta votación tanto a Boric como a Sichel. Por lo tanto, acá no hay candidatos tan chicos como pudiera pensarse. Y otra cosa, Iván, que es central, el umbral para pasar a la segunda vuelta va a ser más bajo que en elecciones anteriores. Podría suceder que un candidato presidencial avance a la segunda vuelta con cerca del 20% de los votos. Y eso hace que los candidatos pequeños sean extraordinariamente relevantes precisamente para bajar ese umbral. Es decir, si es que hay una fragmentación entre Sichel, Kast y Parisi, entonces Proboste podría entrar en la disputa por el segundo lugar con tan solo un 20%. Y eso nos lleva a un escenario totalmente distinto que por lo menos en Chile no hemos experimentado de la manera como lo estoy describiendo acá. Tampoco, Mauricio, se ha experimentado una elección en la cual la derecha o la centro-derecha no vaya a segunda vuelta. ¿Ese escenario es posible, crees tú, hoy día, dado el apoyo que tiene Sichel y lo que pudiera, por ejemplo, hacer Jadna Proboste, sumándole este factor de riesgo que tú ves en un despliegue mayor de Franco Parisi, ¿no? Que luego de este problema que tuvieron con el partido de la gente y la pelea con Lorenzini, probablemente que es un poco delicado, pero como bien tú dices, se mueve muy bien en redes sociales, tiene un votante que es bien poco tradicional, no es un votante muy ideologizado, probablemente hombres, jóvenes y profesionales, en fin. ¿Podría darse un escenario de una eventual segunda vuelta sin candidato de centro-derecha o eso es altamente improbable? Es perfectamente probable, sobre todo si nos atenemos a los resultados electorales recientes que ha tenido la centro-derecha, particularmente al obtener solo 37 convencionales y al obtener solamente uno de los 16 gobernadores que hoy día administran las distintas regiones. Claro, el escenario...
Claro, el escenario electoral para la centroderecha es tan dramático como lo que le pasó el año 1965 con conservadores y liberales sumando entre ambos cerca de un 13%. Y lo que estamos viendo en estas encuestas de opinión, más que la debilidad del sector completo, es la debilidad de su candidato presidencial, porque si uno sumara aritméticamente lo que está obteniendo Parisi, lo que está obteniendo Sichel y lo que está alcanzando Kast, le da más o menos el tercio, no en esta encuesta necesariamente, sino que en otras encuestas. Por lo tanto, estamos frente a la debilidad de un candidato. Yo creo que si la centro derecha pudiese cambiar a Sichel por Paula Daza, eso le traería muchos mejores réditos en comparación a la situación que está experimentando ahora. Y además, Iván, cuestión no menor, estas elecciones de noviembre son concurrentes con las elecciones de diputados, senadores y cores. Por lo tanto, ahí se va a dibujar el mapa de poder de aquí en adelante, sin perjuicio de los cambios a las reglas que pueda establecer la Convención Constitucional. Bueno, va a ser muy relevante lo que ocurre en los despliegues de campaña en los respectivos comandos. Por supuesto, la franja electoral va a generar mucha atracción y también los debates, pues, para ver cómo se desempeñan cada uno de los candidatos y candidatas que hay para esta elección. Mauricio Morales, como siempre, muchas gracias por esta conversación. Que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias, Iván. Un gran saludo, un abrazo. Chao. Que esté muy bien. Muchas gracias. Mauricio Morales.